¿cierto? Y Pandrial, se puede comer. ¿Sí? Entonces, comentario. ¿Qué sucede a una persona que dieta carbohidratos? Los carbohidratos son un polímero de glucosa Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos, las enzimas digestivas, ¿cómo se llaman las enzimas que degradan carbohidratos? No, esos son lípidos. Carbohidratos o hidratos de carbono. Por favor, no vayan a colocar hidrocarburos. El hidrocarburo es la gasolina, parafina, butano, etc. Si hidrocarburos, nosotros no. Pero hidratos de carbono, enzimas que degradan los hidratos de carbono. Entonces, si uno no sabe, parte para tratar de inferirlo. ¿Cuáles son los tres tipos de nutrientes que nosotros tenemos que digerir? Hidratos de carbono, ya, ¿qué más? Proteínas y grasas. ¿Cómo se llaman las enzimas que degradan las grasas? Eso sí, lipasas. Las proteínas, proteasas, y las que degradan hidratos de carbono. Se llaman una botella de completa. Las amilasas son las enzimas que degradan hidratos de carbono. Pero atención con lo que vamos a decir. Nuestro sistema de amilasas, hay dos sistemas de amilasa, uno de la saliva y otro del páncreas. ¿Ya? Ahí están las amilasas que nosotros podemos ya. De todo este polímero gigantesco, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a simplemente a una cuestión que se llama disacáridos. Pues son dos monómeros, pero están unidos, así que son disacáridos. Y las enzimas que están degradando estos disacáridos para tenerlos en monosacáridos se llaman disacáridas. El disacárido de la leche, ¿cómo se llama? Lactosa. ¿Han escuchado que hay gente que es intolerante a la lactosa? ¿Por qué? Porque no tiene la disacaridasa que se llama lactasa. A ver, leche. La leche tiene cierto dulzor. ¿Por qué? El dulzor de la leche viene dado por la lactosa. ¿Y qué es la lactosa? Un disacárido. ¿Y cómo se llama la disacaridasa que rompe la lactosa? Lactasa. En general las enzimas terminan en asa. Proteasa, lipasa, amilasa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, lo que se plantea en la pregunta 24. ¿Sí? ¿La tenemos por ahí o no?
integración de la regulación digestiva metabólica, ¿sí? Análisis de una problemática o aplicación que relacione los procesos de digestión y absorción intestinal de carbohidratos con la acción coordinada de la insulina y las hormonas contrarregulatorias en la manutención de la glicemia postprandial. Es como gigantesco la enunciado, ¿cierto? Entonces, yo partía diciendo que es postprandial. Lo que ocurre después de comer. Después de comer, ¿qué cosa? Una porción de fideo, una porción de arroz, estamos con carbohidratos. En el arroz, en el fideo, hay un polímero de hidratos de carbono gigantesco y nosotros vamos a tratar de ir degradando, que es el proceso de digestión, de algo más complejo en algo más simple. Pero nos vamos a encontrar con que siempre hasta disacáridos. ¿Y dónde entonces están estas enzimas que se conocen como disacaridasas? Están en las mismas microvellosidades. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde? ¿El dónde de las disacaridasas? En las microvellosidades. O sea, justo en la microvellosidad se termina la digestión de los hidratos de carbono. Ahora, si una persona no tiene la lactasa, ¿y qué diablo es la lactasa? Es una disacaridasa. Pero una disacaridasa que se llama lactasa porque degrada al disacárido que se llama lactosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que se está planteando es lo siguiente. Como esto es un problema, uno podría decir, miren, una vez que yo consumí el alimento tiene que ser absorbido. ¿Sí? Esta absorción ocurre en el plexo mientérico o en el plexo submucoso. Submucoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, porque el mientérico es músculo, por lo tanto está encargado de la motilidad de este sistema. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que hay una serie de cosas que se llaman microvellosidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. En esta microvellosidad están las disacaridasas. Entonces, si tú tienes finalmente la posibilidad de este disacárido romperlo en dos, vas a pasar por ahí. Ese ahora va a ser uno y este va a ser el otro, y estos van a poder absorberse. Hay unos transportadores para ello. Entonces, lo que se está planteando aquí es qué pasa si tú no produces esa enzima. ¿Puedes romper ese disacárido? No. Si tú no rompes este disacárido, ¿lo puedes absorber? No. Entonces ya tenemos un problema de absorción. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente? Para poder hacer una digestión potente, uno dice, ahí estaba la vesícula y el conducto, pero aquí venía otro conducto que venía ¿de dónde? Del páncreas. Entonces aquí hay jugo. El jugo pancreático viene para acá. Entonces la situación es la siguiente. Si tú consumiste carbohidratos, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Y vamos a decir que el páncreas exocrino, porque tenemos dos páncreas, el páncreas que es exocrino y hay un páncreas que es endocrino. Ya. Si todo está bien, el alimento que tú consumiste, vamos a tú que hayan sido unos fideos, ¿ah? Estos fideos empiezan a machacarse, primero la masticación, después con el movimiento estomacal, que habíamos dicho que era una especie de rotador de lavadora, empiezan a aparecer estos pedazos de fideo, pero ¿dónde están ahora? En el intestino. Como están en el intestino, se activan las células del intestino. Allá, ¿qué hormona tiene que ir? CSK. Y para este otro lado, secretina.
Y para el estómago, gastrona. Gastrona. Porque la gastrina proviene de aquí mismo. Aquí es gastrina. Pero del intestino al estómago es gastrona. ¿Qué hacía la gastrina? Estimulaba la secreción ácida y la gastrona la inhibía. ¿Vamos a ver? Si el jugo pancreático llega acá, ¿llega activo o inactivo? ¿Llega con enzimas digestivas o con proenzimas digestivas? Eso sí, pues. Entonces tiene que darse lo siguiente: que el duodeno produzca una enzima que se llama enteropeptidasa. Y esta enzima ya está activa. Activo. Esta es una enzima que viene on. Pero resulta que del páncreas nos viene el tripsinógeno, viene la prolipasa, la proteasa y la proamilasa, que es la que nos faltaba. La enteropeptidasa, ¿cómo venía? On. Pero el tripsinógeno viene off, viene off, viene off y viene off. Están apagados. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? La enteropeptidasa se lleva con ese y lo on. Pero ahora se llama tripsina. La tripsina le cortamos un pedacito y queda on. Y ahora la tripsina le va a empezar a cortar un pedacito a cada una de ellas. ¿Sí? Lo mismo ahí. Esto fue lo último que vimos ahí. Entonces, si esto es cierto, nosotros en el duodeno estamos activando las enzimas digestivas. ¿Sí? Entonces, si tenemos una dieta en carbohidratos y todo va bien, a medida que aquí va llegando el alimento, las proenzimas del jugo llegan aquí, se activan aquí y empiezan a romper, ¿qué cosa? La estructura larga. Y la dejan como en una estructura de 2. Y en las mismas microvellosidades, esas estructuras de 2 quedan en monómeros. Entonces, estos serían monomeros. Acordamos que meros era parte y mono era uno. Entonces, ahora tenemos algo de una parte. Este transportador, que es un transportador con sodio, la gradiente del sodio permite entonces que entre estos monómeros. Estamos en el proceso de absorción. El proceso de absorción va a la sangre. ¿Vamos bien? Y de la sangre, que serían, en este caso, venas mesentéricas. Hay un poco de anatomía. Venas mesentéricas, vena porta. ¿A dónde vamos entonces? Es que tenemos las venas mesentéricas primero y después la vena porta. ¿A dónde va la vena porta? ¿Vena porta? Vena porta, anatomía 1, anatomía 2, anatomía 3. Oye, también lo vimos nosotros. El hígado tenía 2 ingresos de sangre y 2 salidas. Tenía el ingreso por la arteria hepática y por la vena porta. La vena porta va al hígado. ¿Sí? ¿Me siguen ahí o no? El hígado, ¿qué dice? Tengo tantos hidratos de carbono que voy a dejar aquí un pequeño polímero para la reserva. Esta cuestión se llama glicógeno. Y el resto, ¿qué es lo que hago? Sigue en su camino por la vena hepática y después de la vena cava. Ya. Si la sangre finalmente está con estos monosacáridos, va a llegar al páncreas. Páncreas endocrino. ¿A qué célula vamos a activar? El exceso de glucosa. ¿A quién activa aquí en el páncreas endocrino? A la célula beta para producir insulina. ¿Sí? Perfecto. Insulina.
Y la insulina va a permitir que estos monómeros que se absorbieron en grandes cantidades empiezan a ingresar al resto de los tejidos. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No? ¿No? Ninguna parte. Alguien no, pero no. Hacerlo de nuevo. Hemos comido aquí unos fideos. Estos fideos los masticamos, los tragamos y los trocitos de fideos que ya van más chiquititos van pasando al intestino. En el intestino le pedimos ayuda a la bilis y le pedimos ayuda al jugo pancreático. El jugo pancreático trae proenzimas digestivas. Entonces, aquí mismo en el duodeno genera una enzima que ya viene on, ya está activa, se llama enteropeptidasa. ¿A quién anda buscando esta enteropeptidasa? Al tripsinógeno que viene del páncreas, pero el tripsinógeno está en off. Pero si le corto un pedacito, va a quedar on. Tripsina se llama ahora. Y esta tripsina activa a las pro. Por lo tanto, ahora tenemos lipasa, proteasa y amilasa. Las amilasas agarran esta cosa larga del fideo, ya cortito, un poco más triturado, y lo empezamos químicamente a transformar en ¿qué cosa? En disacáridos. Estos disacáridos se terminan de degradar en la microvelocidad con estas enzimas que están acá, que se llaman disacaridasas. Y las disacaridasas entonces van cortando y van obteniendo monómeros. Estos monómeros se absorben y pasan a la sangre. Por lo tanto, uno de los monómeros más importantes aquí es la glucosa. Cuando esta sangre llena de glucosa llega al páncreas, activa el páncreas y genera la secreción de insulina. Las insulinas habíamos dicho que era pleiotrópica, sale un montón de órganos y la glucosa empieza a ingresar a los diferentes órganos. ¿Sí? Bueno. El factor intrínseco, olvídate del factor intrínseco porque el factor intrínseco es para la absorción de vitamina B12. ¿Sí? Ese es otro cuento en la digestión y la absorción. ¿Ya? Aquí estamos de acuerdo a la última pregunta de la tabla de especificación. ¿Qué pasa entonces? Una integración completa. Esta sería la integración. Comer algo que tiene carbohidrato, llevarlo al estómago, generar la secreción ácida, pasarlo al intestino, generar la contracción de la vesícula y del jugo pancreático, activar las proenzimas digestivas y comenzar el proceso de digestión. Una vez que termina el proceso de digestión de hidratos de carbono, los hidratos de carbono se absorben al torrente sanguíneo. Las proenzimas digestivas vienen del páncreas, pero llegan al duodeno. Anatómicamente, Josefa, el conducto pancreático va a compartir un trayecto con el conducto biliar y va a estar en el duodeno. Y cuando llegan al duodeno, es donde se activan. No se activan antes porque de lo contrario tienes el riesgo de que la misma enzima degrade en tu páncreas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, vamos bien. Esta sería la integración fisiológica metabólica. ¿Qué significa metabólica? Que tú finalmente lo que estás absorbiendo del proceso de digestión va a tener una repercusión ¿con qué? Con insulina. Y la insulina va a permitir que la glucosa ingrese al resto de los tejidos. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no estás consumiendo hidratos de carbono, sino que solamente lo que consumes son proteínas? La proteína también es un polímero, por lo tanto, cuando uno lo mastica, lo empieza a triturar. Después de que está en el estómago, pasa al duodeno. En el duodeno viene el jugo pancreático, viene la bilis. Entonces, ya, pero tengo proteína, no tengo hidratos de carbono. ¿Qué tengo que hacer? ¿Activar a la enzima digestiva? Sí, se activan todas las enzimas digestivas de la misma manera, pero como estamos comiendo solamente proteína, no tenemos hidratos de carbono. Así que lo que va a ocurrir aquí es que llegan los aminoácidos con sus respectivos transportadores y los aminoácidos van a empezar a ser absorbidos. Una vez que tú absorbiste y se van los aminoácidos a la sangre, ¿qué pasó con la glucosa? ¿Está alta o está baja? Baja. Por lo tanto, en el páncreas no debería producirse insulina. ¿Qué hormona debería liberarse? Glucagón. Y si es que no te vas a hacer cargo y la glicemia está baja, y tú dices, pero ¿cómo va a estar baja la glicemia si lo acabo de comer?
Sí, pero comiste nada más que proteína. Tenemos una manera de que en el hígado se transformen los aminoácidos en glucosa. ¿Con qué hormona? Con el cortisol. Por lo tanto, si tú no consumes hidratos de carbono a la dieta, el cuerpo se va a encargar de transformar lo que tiene en hidratos de carbono. ¿Y por qué no nos pueden bajar los hidratos de carbono en sangre, particularmente la glucosa? Por el oxígeno. Constantemente tiene que estar echando el glóbulo rojo para que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si una persona está consumiendo alimentos, ¿sí? Pero resulta que el páncreas tiene una pancreatitis crónica y el páncreas ya no funciona? ¿Se activan las enzimas? Ni siquiera se van a activar cuando se van a producir. El páncreas está enfermo. Por lo tanto, si el páncreas está enfermo, no produce nada de esto. Los alimentos que llegan acá tienen posibilidad de digerirse. Por lo tanto, estos alimentos siguen de largo, no se absorben, siguen al intestino grueso, y en el intestino grueso tenemos lleno de bacterias. Y las bacterias se dan un festín. Tienen tanto que comer y procesar que muchas veces no lo logran, y la persona que tiene este tipo de problemas, los alimentos siguen de largo, ¿ah? Y son de posiciones enormes, fétidas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Tú debes tener algún problema en alguna glándula anexa, ¿ah? Porque no es normal tener esta cantidad de posiciones y el grado de fetidez que tiene. Porque no hay jugo pancreático en la enzima digestiva. Entonces, ¿qué hormona será la predominante que esté dando vuelta? ¿Insulina? No me puede decir insulina. ¿Por qué? Porque si el páncreas no está funcionando, no va a ser digestión. No me diga glucosa porque no hay digestión, no voy a absorber. ¿Cuál es la hormona predominante entonces en estas circunstancias? ¿Estamos claros que no puede ser la insulina? ¿Cuál podría ser? ¿Qué otra hormona produce el páncreas? No me voy a decir cortisol. Glucagón sí. ¿Para qué? Para que este glicógeno se degrade y libere la glucosa, cosa que no nos falte glucosa. ¿Se entiende entonces lo que anda buscando? Tú lo que le echas a la máquina es lo que vas a obtener en sangre. Y lo que esté en sangre es lo que va a, dependiendo de lo que esté en sangre, lo que va a producir el páncreas. En condiciones normales, ¿qué se espera? Que después de comer haya digestión. Después de la digestión, el páncreas se mueve con insulina y la insulina reparte. Pero si no hay insulina, ¿tú haces la digestión? Sí, pero ¿qué es lo que no sucede? No podéis producir insulina, por lo tanto, todo lo que comiste lo vais a tener en circulación sanguínea. Así que tu sangre tiene más glucosa, tiene más aminoácidos, porque no hay insulina. Claro que es malo. Profe, entonces, por ejemplo, cuando una persona come carbohidratos y está bien, ¿la hormona reguladora sería la insulina? ¿Claro? Y cuando se pone un poco más complicada esta cuestión, cuando los alimentos empiezan a llegar al tejido adiposo, el tejido adiposo manda una hormona al cerebro que se llama leptina, eso no lo vimos en esta asignatura, y el cerebro, cuando le llega esa hormona, dice: yo ya no quiero comer más. Y le dice: no más. ¿Y esa también está encargada de regular la glicemia del...? Yo la que te acabo de decir no tiene nada que ver con esto, pero se supone que regula. ¿Por qué? Porque mucha glicemia, mucha abundancia de ingreso es malo. Tú puedes comer 20.000, sé que vayas a gastar 20.000. Pero si consumís más de lo que gastas, vayas acumulando. Y esa acumulación te va a traer una enfermedad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí es que lo que tú estás comiendo, las hormonas para digerir, absorber, finalmente van a tener repercusión en las hormonas del cuerpo. Ya sé que tú no comiste nada, estás en huelga de hambre, porque querías bajar de peso y fuiste pero en laborar. Lleváis un día sin comer. ¿Cuál es la hormona que debiera estar alta en tu sangre? Cortisol.
Primero glucagón, se acabó la reserva de glicógeno en el hígado, seguimos con el cortisol. ¿Y qué va a hacer el cortisol? Va a degradar músculo para obtener aminoácidos para que el hígado lo transforme en glucosa. Pero no para tener energía, sino que para tener glicemia y te permite al glóbulo rojo seguir repartiendo oxígeno. Y después de 5 días sin comer, ¿cuál es la hormona que debería estar predominando acá? No todavía. Dije sin comer, no sin beber agua. ¿Y cuál es la hormona que predomina en una persona que lleva 5 días sin comer? Fuerte y claro. Cortisol también. Porque si no estáis echándole nada al cuerpo, ¿qué dice el cuerpo? Tengo que mantener la glicemia normal. ¿Y de dónde saco glucosa? Si ya me la gasté toda. El músculo. Los aminoácidos que están formando las proteínas del músculo, yo los puedo transformar en glucosa. Pero para eso necesito cortisol. La grelina. ¿Qué pasa con la grelina? Excelente pregunta. Nosotros vimos la grelina. La grelina se produce cuando hay un estómago vacío. Así que en estas circunstancias también está alta la grelina. Cuando la orina ¿la glucosa? ¿La glucosa es porque hay una enfermedad? Porque tenía demasiada glucosa en la sangre. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? ¿Ya? Pero si ustedes saben enfermedad. No. Oye, ¿está listo el sistema gastrointestinal? ¿Veamos algo de renal? Sí. ¿Qué dice? Dice integración de la regulación renal, análisis de una problemática o aplicación de relación en la acción de la hormona ADH, la aldosterona, y ya venía que pensé en la aldosterona. ¿Qué hemos dicho que sucede siempre? Hígado, angiotensinógeno, con la renina se transforma en angiotensina 1, y con la hija angiotensina 2. La angiotensina 2, vasos sanguíneos. ¿Qué le hacen los vasos sanguíneos? Muy bien. En la glándula suprarrenal, ¿qué le sugiere hacer? Muy bien. Aldosterona. ¿Y el hipotálamo? Sensación de sed. La ECA, pulmón. Y la renina, riñón. Estímulo para que el riñón produzca más renina. No da
Hasta ahí vamos bien, unidad 2. Riñón, glándula suprarrenal. Entonces, si esta cuestión es cierta, ¿se ve ahí que hay como una especie de culebra con cacho? Ya, glándula suprarrenal arriba. Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. De aquí, renina. ¿Por otra? Vitamina D3. Y la última, eritrocito. De la glándula suprarrenal